Son las 8:31. Le doy la bienvenida al programa a Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo estás, estimado Pascal? Me da gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Igualmente, pues teníamos ganas de conversar contigo. Hay, creo que muchos temas en la agenda y pues mira, comenzaría, para ya entrar en materia, si te parece bien, pues comenzaría con la polémica que ha generado la presencia de candidatos a gobernador de Morena en el Senado. La oposición dice que pues es un uso inadecuado, ilegal incluso de las instalaciones. Tú tienes otro punto de vista, tengo entendido. Sí, así es. Mira, la gravedad del asunto del estado de Tamaulipas es de tal magnitud que amerita la intervención del Senado. Uh-huh. A mí me buscó el candidato, siendo él el senador con licencia, es un par, es un miembro de la Asamblea aun cuando tenga licencia temporal. Uh-huh. Y cuando él me dice, oye, está pasando esto, acá no tenemos eco, tenemos un proceso en puerta y hay un clima de hostilidad, de persecución, de encarcelamiento de dirigentes y nadie nos hace caso. Uh-huh. Entonces, déjeme irlo a visitar, vente, yo estoy aquí. En el Senado llegó y tenemos reunión del grupo parlamentario y él denunció. Era un acto de denuncia, no de promoción del voto ni de proselitismo político. Y yo digo, Pascal, que es tan grave lo que está pasando en Tamaulipas que el Senado no puede cerrar los ojos frente a la magnitud de los hechos y que queremos evitar que pueda presentarse un desenlace más desagradable en aquel estado con motivo de la elección que está muy polarizada. Siempre son polarizadas. No es nuevo esta serie de acusaciones cruzadas entre unos y otros, tú lo sabes como un fiel seguidor y reflejador de los hechos. Durante las campañas 10 días antes, 8 días antes, 15 días antes, siempre se recrudece por la razón natural, pues es una disputa en una región, en una entidad, y ahora no es la excepción. Por eso yo defiendo la posición y defiendo el que se actuó con legalidad y que no se violó ningún principio, ni tampoco se desvió un solo recurso del Senado. El Senado es un órgano plural, aquí vienen todo mundo a presentar sus denuncias. Bueno, vino hasta Vox, esta organización de ultraderecha internacional de España, y han venido gobernadores y han venido presidentes municipales y han venido dirigentes políticos de todos los partidos. Entonces es un órgano plural. Entiendo por qué vienen, porque es un órgano tan importante que la resonancia en el país es fuerte por la propia presencia de los medios de comunicación que están permanentemente aquí en el Senado cubriendo la fuente, y me temo que es eso, digo, no hay más. Me parece que incluso en otras ocasiones que yo he sido senador y diputado se presenta esto y más, pero bueno, ya está planteado en los órganos electorales y nosotros estaremos atentos a la resolución. Ahora, sí, resonancia del Senado, pero también pues resonancia de tu persona, y sabes que no te lo estoy comentando de ninguna manera como cebollazo. Creo que estoy siendo objetivo, que pues tú, a pesar de pues que no te mencionen en las listas de corcholatas, pues digamos, lo que tú dices, lo que tú haces, pues es generalmente cubierto y tiene resonancias. Es decir, el que te busquen a ti, ¿qué significa en el contexto de la vida partidaria? Sí, en eso digo, no me gusta ser excesivo, pero en el caso de Tamaulipas, Pascal, has tocado un tema clave. En el caso de Tamaulipas, yo no había ido con el candidato, ni sábado, ni domingo, ni ningún día, a pesar de que es senador y es amigo mío, pero por razones de trabajo o lo que sea, no había podido acudir. Ellos argumentaban que ya había acudido
tanto Adán Augusto como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y que porque yo no iba. Y yo la verdad es que sí pensaba ir, pero como se arreciaron las cosas, mira, de verdad, allá en Tamaulipas hay un manejo faccioso de los órganos locales electorales, que a mí me gustaría que el propio órgano nacional, el INE, atrajera la elección o al menos interviniera, porque están ocurriendo cosas graves. Hay amedrentamiento de los trabajadores al servicio del Estado. Hay la utilización de brigadas de docentes y personal de salud en favor del candidato del partido oficial. Bueno, se distribuyen cada mes 500,000 despensas bajo el pretexto de un programa contra el hambre en esta época. Y el uso de la fuerza pública estatal está intimidando en todas partes. En este momento, yo lo decía ayer, Pascal, hay 3 presidentes municipales de los municipios más importantes del estado con órdenes de aprehensión. El presidente de Victoria, la presidenta municipal de Nuevo Laredo y el presidente municipal de Reynosa. Entonces, pero además detuvieron al dirigente de Morena de Ciudad Madero. Ayer golpearon a agentes simpatizantes de Morena. Sí es delicado y me parece que el Senado no puede abstraerse de lo que está pasando allá, independientemente del resultado que se tenga. Pero yo lo que planteaba, incluso lo planteo aquí contigo de nuevo, una tregua. Yo le dije... A ver, déjame quedarnos con esa idea. Viene un corte obligado, porque me gustaría que la desarrollaras en el siguiente bloque, si me puedes esperar. Gracias, regresamos con Ricardo Monreal, no se vaya. Son las 8:41, estamos conversando con el senador Ricardo Monreal. Ricardo, me decías antes de la pausa que te parece grave lo que está pasando en la contienda electoral en Tamaulipas y que tu propuesta es una tregua. ¿En qué sentido una tregua? Sí, mira, yo lo planteé desde ese día, cuando vino el gobernador, también ayer, que vino el gobernador de Tamaulipas al Senado. Yo planteé públicamente que hubiese una tregua, porque sí hay una verdadera batalla campal, no entre partidos, que era lo lógico que resultara y que sucediera, que eso sería lo normal, sino el propio gobierno, que se ha convertido en partido en el proceso electoral. Ese tema a mí me preocupa bastante, y decía, antes de que se agraven más las cosas, hagamos una tregua, respetemos el voto, lo dije públicamente ese día, y que la gente decida. Pero ayer mismo hubo un grupo de jóvenes, de señoras y señores golpeados por un comandante de la policía en Tamaulipas, y está calentándose el ánimo, el ambiente, y a nadie le conviene. Y yo lo que me preocupa es que vaya a haber incidentes mayores, y por eso el llamado al INE, que estuviera ahí, y hacer un pacto, un acuerdo con toda la oposición y con todo el gobierno, todos los grupos parlamentarios. Ayer planteé incluso que formáramos una comisión plural para Aguascalientes, para Durango, para Tamaulipas, que son donde creo están los focos rojos, más en Tamaulipas, por la propia historia y por la composición social y la presencia del crimen organizado. Tenemos que ser muy cuidadosos ¿Tú crees que ese componente del crimen organizado pone en riesgo particular el desarrollo del proceso? Y entre paréntesis, hay que decir que, tú lo sabes, voy a decir algo que está en el contexto de la información pública. Hay señalamientos de que tu partido en el estado, el candidato a gobernador, algunos funcionarios públicos, pues tienen vínculos con guachicoleros. Digo, tú sabes que esto se discute públicamente. Sí, mira, es parte del proceso y parte de la guerra sucia. Yo no creo que Américo, lo conozco muy bien, tenga ese nivel, o que su hijo haya recibido
22 millones de dólares en un paraíso fiscal. Yo no creo eso, porque el origen y la fuente creo que era apócrifa. Pero finalmente, si así fuera, no va a haber forma de que se deslinde de la investigación, Pascal. Pero lo que te puedo decir es que yo fui en el 2018 el coordinador de esa circunscripción. Incluso hice un mapa electoral de los riesgos, y Tamaulipas era el principal por la presencia del crimen organizado, y no necesariamente estaba vinculado con Morena. El crimen organizado lo saben los tamaulipecos con quién están vinculados. Pero en este sentido, yo lo que planteo, de veras, Pascal, es una tregua y un proceso de transición política ordenado. Nosotros no estamos pensando, si ganamos, en vendetas políticas, en encarcelamientos indebidos o en persecución contra los que se van, que precisamente por la experiencia que tengo en este tipo de transiciones, lo más correcto es sentarnos para poder fijar las reglas de una transición adecuada, si así lo decide el pueblo de Tamaulipas. Y si no hay transición, si no hay alternancia, un cambio de gobierno ordenado, pero finalmente todo derivado de la voluntad popular. Yo creo que es inalcanzable Américo Villarreal. Creo que él va a ganar, pero el día que vino aquí, vino, yo lo sentí incluso preocupado, no asustado, pero sí preocupado por su familia. Sus dos hijos tienen, me dijo él, órdenes de aprehensión, sus dos hijos. Su esposa ya no lo acompaña por temor. Han suspendido actos por temor de la propia corporación policíaca en el estado. Han hostilizado y han generado problemas en domicilios de sus simpatizantes o los simpatizantes de Morena. Sí hay un problema real. No sucede en Hidalgo, no sucede en Oaxaca, no sucede ni siquiera en Durango. Sucede fundamentalmente en Tamaulipas y en Aguascalientes. Pero yo creo que es momento de no acelerar más el tema y de decirle al gobernador cabeza de vaca: gobernador, sentémonos, cuidemos la ley, que no haya violencia, cuidemos que el resultado electoral se respete y fijemos las reglas para una transición política adecuada, en donde nosotros, repito, no estamos pensando como organización política en una vendetta, una persecución o una actitud de cobro de facturas por todo esto que está pasando. Con el tema del juicio político, ni es conveniente para el propio Estado. Con el tema del juicio político, creo que sería natural que el gobernador pensara que sí, ¿no? No, pero mira, el juicio político, la declaratoria de procedencia en este momento está en la Corte. El Congreso local interpuso una controversia constitucional y él otra. Y está, creo que, por cierto, has tocado un tema importante, porque el día primero, es decir, pasado mañana, el lunes, el día primero se resuelve en la Corte estas controversias constitucionales. Y yo no sé cómo vengan, pero tan pueden venir en favor del Congreso de la Unión como del Congreso del Estado. Finalmente es una resolución judicial que van a emitir. Y tiene mucha importancia esa, tiene mucha importancia, de carácter jurisdiccional. Sí. Está pendiente eso, pero precisamente por eso se establecen las reglas y en política se cumple la palabra. Por eso es el momento de sentarnos, en lugar de generar este clima de rispidez, clima de confrontación e incluso clima que puede desbordar en violencia. Sentémonos civilizadamente y fijemos las reglas para que no suceda ningún tipo postelectoral, ningún tipo de acciones o acontecimientos postelectorales que puedan interrumpir la convivencia pacífica entre los militantes de todos los partidos. Es lo que yo planteo, y se lo dije públicamente el lunes. Sentémonos, gobernador, la instancia que quieras, el partido o el gobierno o los partidos o los grupos parlamentarios o las cámaras,
pero planteemos esta transición política o esta elección pacífica que le garantice a los ciudadanos de Tamaulipas que su voto sea respetado. Eso es todo lo que queremos.